Ok. Muy bien, bueno, vamos a ver. Entonces, la vez pasada, ¿ven la pantalla? Háganme así si ven la pantalla. Sí, ok, muy bien. Entonces, Sí, bueno, la Sandy. vez pasada nos quedamos en las herramientas para poder hacer nuestra oración, ¿no? Que decíamos, el lugar es muy importante, conseguir un lugar, ya sea en tu casa o donde tú estés, un lugar que te ayude al recogimiento, ¿no? Que puede ser, pues, rezar en una iglesia, rezar frente al Santísimo, rezar en tu casa en un oratorio, hacerte tu rinconcito, ¿no? O rezar en la naturaleza. O sea, cada quien ir encontrando cuál es el mejor lugar para rezar también, dependiendo, pues, qué vas a rezar, ¿no? Porque hay veces que dices, no, esta oración, pues, me ayuda más a hacerla en la naturaleza, o este tipo de oración más frente al Santísimo. O sea, hay momentos, hay días, también hay circunstancias. Después, la postura, ¿no? Lo que decía Gloria, la postura nos ayuda a tener una buena postura, que no sea ni demasiado cómoda, que me quede dormida, ni demasiado dolorosa, que no me pueda concentrar, ¿no? Y también junto con la postura, pues que mi postura refleje y me ayude a expresar lo que estoy rezando, ¿no? Decíamos, pues cuando voy a pedir, poner las manos juntas, la alabanza, ¿no? Con las manos extendidas. Si quiero hacer una petición de perdón, a lo mejor con las manos juntas. También, pues, lo que es rezar de pie, rezar hincado, rezar sentado, pues todas las diferentes posturas que podemos tener. Y terminamos la vez pasada con el silencio, ¿no? Ese silencio, aquí pongo concentración, ¿no? Silencio, que es dejar fuera, pues, todo ese ruido que traemos de la vida, pues sí, de todas los pendientes que tenemos, y poder entrar, que nos ayude a entrar en ese diálogo con Dios. Y el silencio más importante, pues, es el silencio de mí misma, ¿no? ¿Cuántas veces traemos tanto ruido dentro de nosotros mismos que no nos deja entrar en comunión con Dios? Y después pues esto es como, digamos, la preparación, ¿no? Para poder entrar en oración. Ahora vamos a ver la metodología, que le puse metodología o métodos, ¿no? Que son diferentes maneras de rezar. No quise decir tipos de oración porque los tipos de oración los vimos, ¿no? Que es la oración de petición, de alabanza, de agradecimiento. Más bien estos son maneras, métodos que se pueden usar para rezar. Y aquí les pongo diferentes maneras. Estamos haciendo esta analogía de que rezar es como nadar. Entonces aquí les pongo, pues sí, tú dices, ¿cuál manera de estar en el agua es mejor? Todas están bien, depende de qué quieras hacer tú, ¿no? En todas tú te mojas, en todas estás sumergida en el agua, ¿no? Estás en ese contacto con el agua. Si tú quieres ver pececitos, pues a lo mejor bucear. Si quieres relajarte simplemente, pues de muertito, ¿no? Flotar. Si quieres avanzar, nadar. Depende de qué tan rápido quieras avanzar, el estilo con el que nadas. O sea, es dependiendo lo que tú quieras, pues es como nadas, ¿no? Entonces, en la oración, en nuestra relación con Dios, lo importante es esa relación de amistad con Dios, ¿no? Esa relación personal con Jesucristo, es estar en contacto con Él. Ahora, si estoy chapoteando, si estoy nadando de mariposa, de dorso, de crawl, si estoy buceando, si estoy de muertito, eso pues son maneras de estar, pero en todas estoy yo en ese contacto total con Dios, ¿no? Entonces, pues estas diferentes metodologías, aquí les pongo algunas y les digo algunas porque maneras de rezar hay como personas en el mundo, ¿no? Entonces, a lo mejor tu manera de rezar, yo les voy a decir aquí algunas que he clasificado, pero a lo mejor la tuya es totalmente tuya. Es una mezcla de todo, o a lo mejor en unos momentos tú, pues, tu oración es de una manera, en otros momentos de otra.
también depende de, pues, de la etapa que estás viviendo, de las circunstancias, o sea, y todas son buenas, ninguna es mejor que otra, o sea, ay, no, yo soy mejor porque hago esta oración. No, todo es, lo importante es ese contacto con Dios, no es tanto seguir paso a paso un método, ¿no? Entonces, bueno, tenemos lo que es la oración vocal, voy a explicar cada una, ahora solo las voy a mencionar. La oración vocal, la oración discursiva, que aquí les pongo el ejemplo pues de esa oración discursiva, que es la meditación ignaciana, la oración afectiva, que es la contemplación ignaciana, la lección divina, esta palabra está en latín quiere decir lectura divina, la oración del corazón, la contemplación u oración de quietud, Santa Teresa la llama oración de quietud, y la contemplación infusa, que también se le puede llamar oración de silencio, abandono, entrega y amor, ¿no? Estas son los métodos que vamos a ver, tal vez un poquito rápido, no nos da tiempo de ahondar en cada uno, pero después en su dirección espiritual, pues pueden ya ir ahondando en cada uno, si quieren practicar alguno con más, sí, con más esfuerzo, pues lo pueden ir haciendo, ¿no? Entonces, la oración vocal, yo pues lo comparo a chapotear, ¿no? A estar simplemente dentro del agua. Qué rico es un día de calor, ¿no? Que estás con toda la familia, meterte a refrescarte al agua y estar ahí platicando y bueno, los niños les encanta, ¿no? Estar jugando, brincando, se meten, se salen. Bueno, ¿y por qué lo comparo con esto? Es porque esta oración o el chapotear, cualquiera puede hacerlo, ¿no? No se necesita saber flotar, no se necesita una instrucción. Cualquier persona puede acceder a este tipo de oración. Es la más sencilla, es la que, pues, la que los niños hacen de pequeños, es la que muchas veces nos encontramos gente, ¿no? En las misiones con una fe enorme y pues hacen este tipo de oración. Y es simplemente, pues, una oración, digamos que hablada, muchas veces pues con oraciones ya hechas, ¿no? Con novenas, con oraciones, que al ángel de la guarda, que a la Virgen, que, o sea, hay millones de oraciones muy, muy bonitas. La clave cuando uno hace oración vocal está en pensar y sentir lo que se está diciendo para que tenga efecto esa oración. Porque si rezamos como merolicos, dicen, ¿no? Simplemente repitiendo, 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 sin ningún sentido, pues esa oración es una fórmula, no va a cambiar nuestro corazón. Pero si nosotros metemos el corazón, entendemos, le damos sentido a las palabras, es una oración sumamente rica. Y por ejemplo, el Padre Nuestro es la oración que Cristo nos enseñó. Es la oración por excelencia. Y es una oración, es una oración vocal, ¿no? Había una pastorcita que pues era una gran mística, ¿no? Y ella había hecho tal experiencia de Dios Padre que decía que ella, cuando rezaba el Padre Nuestro, nunca lograba terminarlo. Simplemente decía, Padre Nuestro, y se le iba el corazón, se le iba todo al cielo y ahí se quedaba, en éxtasis, solo de pensar que Dios era su Padre. Imagínense, con una oración vocal, cómo ella entraba en contacto con Dios, ¿no? Otros ejemplos de oraciones vocales, pues son los salmos que están en la Biblia. Tú puedes hacer oración vocal y ya después irla haciendo más contemplativa, ¿no? Pero saboreando los salmos, rezándolos lentamente, poniendo sentido a las palabras. La liturgia de las horas, que en uno de los círculos salió este tema de la liturgia de las horas. Les explico brevemente qué es la liturgia de las horas. Es una oración que hace la iglesia y tiene algunas personas que la hacen en nombre de la iglesia, que son los sacerdotes y los religiosos.
Los sacerdotes y los religiosos, ellos toman el compromiso de rezar durante el día en nombre de toda la iglesia. Los laicos, si queremos, podemos hacer esta oración, pero no estamos comprometidos a hacerlo. Es una oración que ayuda mucho. Yo les recomiendo que si pueden la hagan. Ahora ya hay en el celular muchos aplicativos, ¿no? Muchas aplicaciones. Está una que se llama ePrex. Hay otra que se llama Apostólica, que es con la liturgia mexicana. Y ahí viene la liturgia de las horas. ¿En qué consiste la liturgia de las horas? Tiene parte del día en 5 momentos, ¿no? Son 5 veces que uno reza. Normalmente, cuando uno como laico hace esta oración, normalmente toman 1, 2 o máximo 3, ¿no? Entonces se reza en la mañana, que son las laudes, es la primera hora de la mañana. Luego se reza más o menos a las 9 de la mañana, ahí es tercia, la tercera hora del día. Mediodía a las 12, que es la sexta, como a las 3 de la tarde, nona, en la tarde ya alrededor de las 6, vísperas, y se termina el día con completas. Y además hay una oración extra que antes se hacía a medianoche, ahora se puede hacer en cualquier hora del día, que se llama oficio de lecturas. Entonces son 5 veces en el día, o 6, ¿no? Que la persona se une a Dios y reza en nombre o reza junto con toda la iglesia. Dividir el día en esas horas y hacer esas oraciones durante el día se tomó de los judíos. Los judíos así lo hacían o lo hacen todavía, ¿no? Ellos rezan 5 veces al día con ese deseo de permanecer siempre unidos a Dios, ¿no? Entonces, como el catolicismo viene pues del judaísmo, entonces los apóstoles y bueno, los primeros padres de la iglesia pues empezaron a decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? Entonces se basaron en las oraciones de los judíos y empezaron a armar pues lo que es hoy en día la liturgia de las horas. ¿De qué consta la liturgia de las horas? O sea, estas 5 oraciones. Se hace un himno, que es como un canto, que normalmente son muy bonitos, un himno que da sentido al día, ¿no? Es, por ejemplo, gracias, Señor, por este día. Ya te viene el himno, o sea, tú simplemente lo lees, ¿no? Después vienen 3 salmos que se escogen, ya te los dan también, ¿no? 3 salmos. Luego una lectura breve, una lectura, sí, breve. Después se reza en las laudes, se reza el Benedictus, que es la oración que hizo cuando presenta a Jesús en el templo. No, perdón, es la oración que hace Zacarías cuando se le suelta la lengua, cuando nace Juan Bautista, ¿no? Es una oración de alabanza. Después, unas peticiones en nombre de toda la iglesia, y uno puede añadir peticiones y se termina con el Padre Nuestro. Estas son las laudes. Las vísperas es prácticamente igual, nada más que en lugar de el Benedictus se hace el Magnificat. Y las completas se hace otra oración también pequeña, que es la que dice Simeón, ¿no? Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Y no hay peticiones. Y en las horas medias, que son las tercia, sexta y nona, no se hace la oración grande de Benedictus o Magnificat, esa no se hace, ni peticiones, son un poquito más cortas. Entonces, esta es una oración vocal, pero donde uno va uniendo el corazón, uniendo todo el sentir, pues a lo que se va diciendo y sobre todo uniéndose a toda la iglesia que está haciendo esas horas. Hay gente que le gusta hacer solamente las laudes, hay gente que le gusta hacer solamente las vísperas, hay gente que le gusta solamente hacer las completas. O sea, ustedes pueden ir experimentando y viendo si les gustan, si les ayudan. O sea, son medios para unirnos a Dios. Esto lo que tiene muy bonito la liturgia de las horas es que te une a toda la iglesia. Entonces eso es muy bonito, saber que estás rezando con toda la iglesia y en nombre de toda la iglesia. Otras oraciones vocales que tenemos son las novenas, pues son oraciones que se hacen durante 9 días. Muchas veces es para pedir un favor a un santo o para prepararse para una fiesta. También
El rosario podría entrar como oración vocal o también como contemplación, depende de cómo lo rece uno, ¿verdad? En realidad el rosario es una contemplación, pero pues sí tiene la oración vocal del Ave María, ¿no? Entonces, pues es a repetir la coronilla de la misericordia. O sea, hay muchas devociones, oraciones, y yo les dejaría. Lo importante de esto es pensar y sentir lo que estoy diciendo para unir mi corazón, pues, a Cristo, a Dios, a la Virgen con quien esté rezando. Bueno, otro método de oración es la oración discursiva, que sería la meditación ignaciana. Y yo aquí pongo aprendiendo a nadar, ¿no? Es una oración que nos ayuda a aprender a entrar en oración, ¿no? Pongo aprendiendo a nadar porque requiere un poquito más de esfuerzo y de método, ¿no? Entonces, aquí, esta oración, ¿cómo se hace? Tú tomas un texto del Evangelio o de la Sagrada Escritura y, pues, sacas un fruto, ¿no? O sea, ¿qué fruto quiero pedir o quiero sacar de esta oración? Entonces, bueno, tú eso lo puedes ir viendo en tu misma oración, algo que tú necesites mejorar, ¿no? Por ejemplo, yo como fruto quisiera tener un corazón humilde como el de Jesús. Entonces, tú todo el mes, yo les recomiendo cuando pongan un fruto, pues que lo pongan por un tiempo largo, ¿no? Por lo menos un mes. Todo el mes le vas a pedir a Jesús que te dé un corazón humilde como el de Él. Y después lees el pasaje del Evangelio o de la Sagrada Escritura y entonces tú misma sacas 1 o 2 o 3 puntos a considerar, ¿no? Entonces tú vas viendo qué te llega, qué te dice y entonces pones, lo puedes hacer por escrito si te ayuda, ¿no? Es una oración, como les digo, al ser oración discursiva discursivo viene de discurso, ¿no? Es más intelectual, ¿no? Es una oración donde pues tú vas haciendo consideraciones, vas sacando luces, vas sacando ideas. Es muy importante para que no se quede en un estudio que al inicio de esta oración pues hagas actos de fe, de esperanza y de amor, ¿no? Ponerte en presencia de Dios. Después ya, por ejemplo, tomas el Evangelio. Puede ser el Evangelio de hoy, por ejemplo, que Jesús iba a pasar por Samaria, no lo aceptan, y, eh, y los apóstoles dicen, ¿quieres que prendamos fuego a esta ciudad? Y Jesús les dice, no saben lo que están diciendo y que el Hijo de Dios no vino a condenarse a salvar. Entonces, por ejemplo, yo ahí podría sacar primera consideración, no sé, dice, cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Entonces, primera consideración que yo podré sacar, Jesús decide ir a Jerusalén por él mismo. Él sabe que va a morir ahí y ha aceptado el cáliz que Dios le manda. Y entonces yo puedo quedarme en eso, en qué significa ir a Jerusalén y hablar de eso con Dios. Después, un segundo punto podría ser, de camino entraron en la aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque iba a Jerusalén. Entonces, ¿qué significa Samaria? Es un lugar, pues, que no es de los judíos, eran gente rechazada. ¿Por qué pasa por ahí? ¿Qué quiere Jesús? ¿No? ¿Por qué ellos no lo aceptan? Entonces, yo puedo ir hablando de esto con Jesús, ¿no? Y como mi fruto era ser más humilde, como el decir, Jesús, cuánta humildad la tuya, que siendo Dios, dueño del mundo, pues aceptas no ser recibido y puedes ir ahí. Y un tercer punto podría ser, bueno, la actitud de los apóstoles, ¿no? Es decir, bueno, pues sí, Jesús nos enseña a ser pacíficos, no quiere que yo nunca actúe y dé mal por mal, sino que siempre responda con humildad. Entonces, se fijan, uno va haciendo sus reflexiones, ¿no? Y bueno, es importante terminar esta oración con un propósito. Y bueno, aquí yo pongo, es semejante a la reflexión evangélica que hacen en el encuentro con Cristo, para que entiendan más o menos de qué estamos hablando, ¿no? Vas viendo, vas desentrañando, ¿no? El pasaje
y pues vas viendo qué significa cada cosa, viendo qué te quiere decir Dios, cómo lo aplicas a tu vida, etc. Entonces, esto es la meditación ignaciana. Vamos a dar un paso más, otro método de oración, es la oración afectiva. La otra, si se fijan, era más intelectual, ¿no? Ir considerando ideas, ir viendo, ir desentrañando, ir comprendiendo por qué Jesús hacía eso, qué le movía, cómo yo puedo aplicar eso a mi vida, ¿no? Esta oración es más hacia el corazón, ¿no? Ya no es tanto mover mi inteligencia, sino mover mi afectividad. Y es la contemplación ignaciana. Estos dos métodos de oración, pues son ignacianos porque justamente San Ignacio de Loyola los incorpora en sus ejercicios espirituales. Y él en cada etapa de los ejercicios dice, ahora hagan este tipo de oración, ahora hagan este otro tipo de oración. Entonces yo lo comparo aquí con el nado con estilo. O sea, ya puede ser con nadar de crawl, de pecho, de dorso, de mariposa. O sea, ya no es aprender, ¿no? Sino ya sabes nadar, ya tienes una manera de nadar. Y este tipo de oración, lo más importante es meter todos tus sentidos en lo que vas a contemplar. Aquí ya no es tanto comprender, ¿no? Y entrar y desentrañar el pasaje, sino meterte tú. Es como si vieras una película. Entonces, quieres penetrar en los sentimientos de los personajes que están en ese pasaje. Penetrar, ver las acciones, penetrar los pensamientos, ¿no? Meterte como uno más. Hay veces que ayuda, ¿no? Meterte realmente como un personaje, meterte en la historia y quien tiene mucha imaginación, pues puede imaginarse así, ¿no? El momento, por ejemplo, este pasaje de hoy, te puedes imaginar estando junto con Santiago y Juan, ahí viendo como los samaritanos le dicen a Jesús que no se puede quedar. Y tú diciendo, sí, que baje fuego sobre ellos, ¿no? Y estar ahí junto con Jesús. Quien no tiene tanta imaginación puede meterse más bien en el corazón de Jesús. Jesús, ¿qué sentías? ¿Qué sentiste ante el rechazo? ¿Qué había en tu corazón? ¿Qué pensabas tú? O meterse en los sentimientos de los discípulos. ¿Qué sentían ellos? ¿Por qué reaccionaban así? Es como ver todo lo que pasa y tratar de penetrar más profundamente. San Ignacio, por ejemplo, pone el ejemplo de en Navidad, dice, tú vete al pesebre y ahí al nacimiento de Jesús, dice, él dice, no sé, la criadita, ¿no? Pues la que está ahí ayudando, llevando el agua, a lo mejor ponte ahí junto con los Reyes Magos, ve el burro, ve la vaca, huele la paja, o sea, realmente mete todos tus sentidos, escucha, ve, ¿no? Toca, puedes acariciar al niño Jesús, ¿no? Darle un beso. Hay pasajes que son mucho más fáciles de meterse, como es la Navidad, como es la Pasión, ¿no? Hay otros que son más difíciles. Entonces, por eso digo, no es que tú dices, este es mi tipo de oración y para siempre, ¿no? Hay épocas, eso a lo mejor en el Adviento, en la Navidad, en la Semana Santa, te va a ayudar más a hacer esta oración. A lo mejor en otros momentos, bueno, una oración más discursiva, más de ideas, ¿no? Tú ahí, pues, lo que el Espíritu Santo te vaya mostrando, te vaya guiando. Otro método, otro pasito más que podemos dar, es la lección divina. Y aquí yo les pongo, esta podría ser combinación de estilos, ¿no? Puede ser, aquí les pongo los 4 estilos que hay de nado, ¿no? Vas combinando. Es combinar discursivo y afectivo en uno solo, ¿no? Ahora sí que 2 en 1 o 4 en 1 más bien. ¿Cómo se hace la lección divina? Sé que algunas ya les han dado algunos cursos, por eso lo explico así rápidamente. Esto es como un repaso, ¿no? Es mostrarles el menú y después que ya ustedes pues se vayan metiendo en cada
en cada manera de rezar y de estar con Dios. En la Lección Divina tiene varios pasos, tienes 4 pasos. El primero es leer, ¿no? Entonces, tú tomas el Evangelio o la Sagrada Escritura, lo lees lentamente, si puedes en voz alta, aunque estés sola. Si estás en una iglesia y hay más gente, bueno, en tu interior, pero lentamente, dejando que las palabras toquen tu corazón, ¿no? Dejando que penetre eso que estás leyendo. Y ahí, mientras tú vas leyendo, ve buscando algo que resuene en tu interior. ¿Qué te quiere decir Dios? ¿Qué palabra te quiere mostrar? Entonces, por ejemplo, esta lectura de hoy, ¿no? Dice, cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y acabe con ellos? Él se volvió y les regañó y dijo, no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder a los hombres, sino a salvarlos. Y se marcharon a otra aldea. Entonces, puedes leer esto una vez, una segunda vez, y ver si hay alguna palabra que resuena, que Dios te quiera hablar a través de esa palabra. Por ejemplo, podría ser, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén, ¿no? Que te llegara esa palabra. Este tipo de oración yo les recomiendo que lo hagan siempre con un cuaderno. Les va a ayudar a hacerlo, mucho a hacerla más por escrito, ¿no? Por lo menos una parte. Entonces, anotas la frase o palabra que te llegó, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escoger esta que decíamos, ¿no? Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Entonces, segundo paso, meditar. Y aquí respondes a 2 preguntas. ¿Qué me dice Dios? ¿Qué quiere decirme Dios con esta palabra que resonó en mi corazón? ¿Y qué quiero responderle? Entonces, por ejemplo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. ¿Qué me dice Dios? Dios, no sé, me dice que yo también tome mi vida en mis manos, que no tenga miedo de enfrentar las responsabilidades que Él pone en mi vida, que yo vaya, que yo camine con Jesús en la vida, ¿no? Etcétera, ¿no? Cada quien puede, o sea, es un momentito de silencio, escucha a Dios, ¿qué te dice Dios? Y vas anotando eso que te dice Dios. Y luego, ¿tú qué le dices? Entonces aquí se hace un diálogo muy bonito, ¿no? Ya es una oración de diálogo con Dios. Y yo que le respondo, Señor, sí quiero. Yo quiero ir contigo, yo quiero estar siempre contigo. No me dejes sola, quiero ser tu compañera, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Yo voy contigo. Y ya, bueno, ahí te puedes quedar, no sé, pues un tiempito, lo que te va diciendo Dios, lo que tú le vas respondiendo, etcétera. Después de eso ya pasas a un tercer momento donde a lo mejor puedes escribir, pero ya no está necesario, que es contemplar, ¿no? Con ese diálogo que tuviste con Dios, se suscita un afecto en tu corazón. ¿Qué es un afecto? Un afecto es una combinación de sentimiento con voluntad. No es solamente sentir, ay, me sentí muy feliz, sino que ese sentimiento te lleva a una acción, ¿no? Entonces tú ahí tienes que decir, a ver, de este diálogo que he tenido con Dios, ¿qué ha surgido en mi interior? Agradecimiento, alabanza, felicidad, querer, pues sí, esa felicidad que me lleva a alabar, ¿no? Súplica, ¿no? ¿Qué sentimiento hay? ¿Qué afecto hay? Y entonces te puedes quedar un rato, un tiempito, en ese afecto que se suscitó y ahí amando, pidiendo, agradeciendo, suplicando, pidiendo perdón, pues lo que Dios te haya
suscitado, lo que el Espíritu Santo haya puesto ahí, te quedas haciendo eso. O sea, si se fijan, aquí no es algo intelectual, ya bajó al corazón. O sea, eso que estaba en mi cabeza bajó al corazón. Y entonces yo ahí ya estoy trabajando el corazón. Ya estoy nadando, tal cual, ¿no? Como nadas, nadando, estoy ahí. Y ya por último, después de ese tiempo, ahí, eso, alabando, amando, ¿no? Ya cuando yo siento que ya terminé, pongo un propósito. Cuando, Señor, hoy, ¿cómo voy a llevar esto a mi vida? Y ya, un propósito, que es el paso de actuar. Entonces, esto sería la lección divina. Es un tipo de oración, la verdad que ayuda mucho. Es un tipo de oración que tiene muchos siglos. La inventó un monje, ¿no? Benedictino, por ahí de 1200, del año 1200, más o menos. O sea, lleva siglos, digamos que ejercitada y probada. Entonces, es una oración muy buena. Las otras dos que les dije, la de contemplación y discursiva, también llevan siglos. San Ignacio vivió en 1500, entonces también ya lleva tiempo, ¿verdad? Otro tipo de oración. Esta oración también es muy antigua, es la oración del corazón. Y esta oración yo la comparo con nadar por debajo del agua, ¿no? No, no bucear viendo pececitos, sino simplemente ir por debajo, ¿no? Y es como meterte, cuando uno ya va por debajo del agua, como que te metes en otra dimensión, en cierta manera, ¿no? Como que ya no tienes el contacto con el oxígeno, con la superficie, digamos, con lo de fuera, sino que te metes en el mundo del agua, ¿no? Y es lo que pasa con esta oración. Esta oración es preciosa y también es muy antigua. Esta oración la practicaban los monjes, gente al inicio, o sea, al inicio del cristianismo, que ellos decían, yo quiero como que dedicarme a Dios, ¿no? Y buscando lo que dice San Pablo, orar sin cesar, decían, ¿cómo puedo yo rezar sin parar? Y entonces, pues, uniendo tu corazón a Dios, ¿no? Entonces, es una oración muy sencilla, pero que tiene mucho fruto. Esta oración requiere mucho silencio, mucho silencio. Hay que silenciar la cabeza, el corazón. Entonces, aquí en esta oración sí es muy importante la postura, que tengan una postura relajada, ¿no? Ya puede ser sentada hay una posición que es hincada, pero con un banquito que es como así, como hincado sentado. Porque si tu postura está firme y serena, te va a ayudar a no tener distracciones. Entonces, lo primero que uno hace es eso, como entrar en silencio, tomar conciencia de tu respiración. ¿Por qué? Porque aquí tú vas a unir la palabra que le vas a decir a Dios con los latidos de tu corazón. Por eso se llama oración del corazón, ¿no? Es como ir uniendo todo tu ser con Dios. La frase, como original, digamos, de esta oración es: Señor Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy pecador. Entonces, esta oración se trata de ir entrando en tu interior, conectando con Dios a través de esa frase. Entonces, al inicio puedes ir pensando las palabras y repitiéndola, puedes decir la mitad: Señor Jesús, Hijo de Dios vivo, mientras inhalas, ten piedad de mí, que soy un pecador, mientras exhalas, y repetir esa frase. Los maestros de oración le decían a sus discípulos que repitieran esta frase durante el día 1000 veces, por ejemplo. De hecho, tienen como un rosario, que no es exactamente un rosario, que lo traen todo el tiempo para irla diciendo. Y la idea es que esta oración se una tanto a tu corazón, eso, con los latidos de tu corazón, con tu respiración, que pasa a ser parte de ti. Y después tú la estás diciendo todo el día, dormida y despierta. Todo el tiempo, Señor Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Se puede hacer con frases más sencillas, como por ejemplo,
Simplemente decir el nombre de Jesús. Solamente repetir Jesús. 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 Y pues cada vez que inhalas, Jesús, exhalas, Jesús, e ir también uniendo con el ritmo de tu corazón ese Jesús. O puedes decir alguna frase que a ti te guste, ¿no? Algo que a ti te llene. ¿Qué va pasando con esta oración? Cuando tú, digamos que conectas solamente con esa oración y te vas al centro de tu corazón y ahí te unes a Dios con esta pequeña frase, con esta palabra, como que es tal cual como estar dentro del agua, unida totalmente a Dios. Y Él te va transformando. Se va dando una transformación. Dios, pues en esos momentos donde tú no estás ni buscando imaginar, ni buscando ideas, estás solamente dedicada a estar con Él. Dicen, a mí me gusta mucho un padre que dice que este tipo de oración es como un holocausto. Un holocausto que es un sacrificio donde se quema la víctima que se sacrificó, se quema totalmente. Todo es para Dios, todo. No se queda nada para la persona. Hay sacrificios donde sacrifican una parte y se comen la otra parte, ¿no? Aquí todo es para Dios. Esta oración es así, es toda para Dios. Estás ahí tus 10 minutos, 15, media hora, una hora, quemando tu tiempo, quemando tu existencia en alabanza, en unión, en amor con Dios. Es eso. Y aunque parezca que no haces nada, estoy aquí con los ojos cerrados, sentada diciendo, Jesús, ¿qué estoy haciendo? Nada. En realidad estás haciendo muchísimo, porque estás uniendo todo tu ser con Dios y te estás metiendo. La Santísima Trinidad habita en nosotros. Entonces tú ahí lo que estás haciendo es entrar dentro de ti y te unes con totalidad a la Santísima Trinidad. Y ahí la Santísima Trinidad te va transformando y te va uniendo cada vez más a Él. Entonces, es una oración que tal vez si la haces un día no vas a notar mucho fruto, hasta a lo mejor te va a dar sueño, te vas a aburrir, pero si tú eres constante, tú vas a ver cómo te va a ir transformando. Entonces, bueno, es muy importante eso, la postura, el silencio exterior, el silencio de la mente, lo que les decía en los ejercicios de silencio, ¿no? Que a lo mejor anclar tus sentidos con uno de los sentidos, ¿no? Porque te vas a distraer. Entonces, si dices, bueno, yo soy muy auditiva, me anclo escuchando los pajaritos. O soy visual, me anclo mirando una imagen. O me anclo tocando, ¿no? Tengo una cruz que me ayuda, o de esas cruces o vírgenes de Tierra Santa de maderita que la pones en tu mano, bueno, con eso, como que eso te ayuda a anclarte, ¿no? O con la frase que me hace que mi mente vuelva, Y uniendo a mi respiración, a los latidos del corazón, esa frase para unirme con Dios. Bien, bueno, vamos a seguir. Otro método de oración es la contemplación. Y esta Santa Teresa la llama oración de quietud. Ahora van a ver por qué. Y esta yo la comparo con el buceo, ¿no? Es parecida, pero diferente a la anterior, ¿no? En la anterior, digamos que no hay pececitos, o sea, es simplemente estar debajo del agua, como con la dicha de estar dentro del agua abajo, ¿no? Gozando. Aquí ves y te maravillas, ¿no? Y ves los peces y las estrellas de mar, los corales y la mantarraya y bueno, y estás así maravillada, ¿no? Entonces, aquí en la oración discursiva, la meditación, uno recibe ideas, ¿no? Luces a la mente. ¡Ay, wow! Me llegó esta luz, comprendí esto, vi cómo Jesús era así. En esta oración, más bien, ya no son ideas a la cabeza, sino las luces llegan al corazón, como que algo se enciende en el corazón.
Es una oración, digamos que más pasiva, parecida a la de la oración del corazón. O sea, no haces tanto tú intelectualmente, sino que es más de estar. Te quedas ahí saboreando. Es lo que cuando hablé de la lección divina, pues la última parte era esa contemplación, ¿no? Saborear lo que Dios ha puesto en tu corazón, esa luz que ha encendido. Te quedas absorta en lo que estás contemplando de Dios, ¿no? Así como uno se queda absorto viendo los pececitos, así tú te quedas absorta contemplando la grandeza de Dios, su misericordia, su bondad, agradeciendo. Y es una oración muy del corazón, muy, muy del corazón. O sea, no es de sentimientos, sino es como más profundo, digamos. Y de vez en cuando, si de repente se te empieza a ir la mente, también aquí puedes repetir alguna palabra o volver a una imagen. Y es como si estuvieras frente a una chimenea, ¿no? Que se va consumiendo y de repente mueves las brasas, ¿no? O añades alguna pajita para que se reencienda el fuego. Es lo que haces. Como se dan cuenta, este tipo de oración, eso es menos activa, es más de estar, más silenciosa, más de quietud. Por eso Santa Teresa le llama oración de quietud. Entonces se puede estar frente al Santísimo, mirándolo, como aquel viejecito, ¿no? Que el cura de Ars le dice, usted viene aquí todos los días y ¿qué hace? Nada, yo lo miro y él me mira. Es eso, estoy aquí amando, estoy aquí agradeciendo, estoy aquí adorando. O sea, es simplemente estar y mirando, es como un mirar con los ojos del alma, ¿no? Estoy viendo el amor de Dios, pero no viendo aquí, sino viendo dentro de mi corazón. Y bueno, por último, la contemplación infusa. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de contemplación, todas las demás nosotros lo podemos hacer, ¿no? Ejercitarnos en ello. Este tipo de oración lo da Dios. No es algo que tú te vas a ejercitar, sino que conforme tú vas teniendo vida de oración, Dios cada vez te lleva de lo más activo a lo menos activo, a lo más pasivo, ¿no? Y cuando ya estás en cierta pasividad, Dios te mete en este tipo de oración. Es una oración de mucho silencio, de abandono, de entrega, de amor. Y pues yo lo comparo con ese flotar, ¿no? Flotar, dejarte llevar totalmente por Dios. Y les digo que es un don de Dios, es un don de Dios porque Él te lleva, o sea, cuando tú ya estás en el agua, flotando, no haces nada, te lleva la corriente. Entonces, es exactamente eso lo que hace Dios en esta oración. Él te lleva por donde Él quiere. ¿Tú qué tienes que hacer? Tener una disposición de total abandono, de dejar que Él haga en tu vida. Y esta oración puede parecer oscura, puede parecer una oración muy oscura porque no actúa en tus facultades. No te estás imaginando, no estás como generando los afectos, a lo mejor no sientes nada, ¿no? Es una oración de entrega y de amor. San Juan de la Cruz compara esta oración con el madero, ¿no? Un pedazo de madero que se está consumiendo, que se está dejando quemar. Y cuando ya está así prácticamente como carbonizado, ¿no? Parece que el madero pues ya se extinguió, pero ya se hizo uno con el fuego, ¿no? Es esa unión total con Dios. Y es una oración, pues, de más de experiencia que de ideas y de afectos, ¿no? O sea, sí, a lo mejor ni siquiera tienes no te surge el afecto, el agradecer, el suplicar, el bendecir, ni siquiera surge eso, pero hay una unión muy estrecha con Dios. Muchas veces cuando se tiene esta oración, la persona no se da cuenta de que tiene esta oración. La persona hasta piensa, ay, estoy peor que antes. Esta oración, digamos que la diagnostica el director espiritual, ¿no? Y dice, no, es que estás en una oración, Dios ya te dio una contemplación pues más profunda, ¿no? Contemplación infusa donde Él te está llevando ya a una unión con Él. Y esto pues se nota con la vida.
¿no? O sea, cuando la persona, si una persona te dice, no, no siento nada, pero y luego ves su vida y dices, pues sí, es un desastre, pues realmente se tiene que ejercitar, ¿no? Pero cuando una persona vive en abandono, en entrega absoluta y esta aparente oscuridad, pues es que Dios la ha llevado ya a ese tipo de oración. Y si Dios, pues a alguien le está un poco llevando por un poco de oscuridad en su oración, no se preocupen. Entre cada oración, o sea, siempre la oración, hay momentos de mucha luz y consuelo, pero también Dios nos lleva muchas veces por oscuridad y sequedades. ¿Por qué? Porque Él quiere que lo busquemos a Él por Él mismo y no por sus consuelos. Entonces, al inicio siempre hay mucho consuelo, pero Dios luego te los va quitando. Y eso te ayuda a crecer en el amor, a decir, a ver, yo no estoy rezando porque se siente bonito, yo estoy aquí porque te amo, ¿no? Entonces, hay que perseverar en la oración aunque sea difícil. Y bueno, para terminar, oración y vida. Y esto es muy importante. Mi oración transforma mi vida y mi vida transforma mi oración, ¿no? En la medida en que yo oro y estoy en ese contacto con Dios, ese trato de amistad con quien sé que me ama. Mientras yo más conozca a Jesucristo, conozca su corazón, mientras más su ejemplo me vaya transformando, no vaya entrando en mí, más me transforma mi vida. Y conforme yo viva más como Él, pues más se va a ir transformando mi oración. Entonces va muy unido. Y a mayor intimidad con Dios, pues más caridad, más humildad, más servicio, más abandono, más entrega, más virtudes, ¿no? Dios nos va llevando a ser más de Él y a vivir cada vez más como Él. Entonces, pues así, muy rápidamente, ¿verdad? Esto ha sido una pincelada de los tipos de oración, de, pues sí, cómo podemos entrar en contacto con él. Seguramente ya habían escuchado de algunos o de todos, pero siempre pues es bueno tener una repasadita, un esquema así, aunque sea sencillo. No sé si alguna tenga alguna duda, algún comentario que quiera decir, compartir. Angie, yo quería sí. quería darte las gracias por tu tiempo, por todo esto. La verdad, para mí ha sido muy enriquecedor y bueno, pues como que a veces se nos olvidan algunas cosas y para ponerlo a la práctica está maravilloso. Gracias. De nada. Nidia levantó la mano. Sí, Angie, yo quería comentarte que para mí es muy efectiva la oración escrita, sobre todo en la noche. Bueno, hago mis laudes, mis vísperas, mi coronita, mi rosario, etcétera. Pero en la noche, antes de dormir, la oración escrita. Escribo 1 o 2 páginas de lo que sentí en el día, de lo que viví con él, de lo que me dio, le agradezco, le pido perdón, etcétera, etcétera. Y es cuando más me pego a él, cuando más logro tener una intimidad con él, escrito. Y ya que termino de escribirlo, lo leo. Entonces, cuando lo leo, me asombro de lo que escribí, ¿me entiendes? Entonces lo vuelvo y a veces lloro, en fin, es la forma más efectiva que tengo de llegar a esa intimidad con él. Claro, todo lo demás te prepara, los laudes, las vísperas, el rosario, la coronita, o sea, pero es importante es esa intimidad con él, ¿sí? Porque puede ser que en la coronita te distraigas, en el rosario te distraigas, en los laudes te distraigas, pero en el escribirle al Señor tienes que estar, o sea, lo que le estás escribiendo lo estás pensando. Y luego cuando lo lees y dices, wow, qué bárbaro, pues sí lo estoy logrando. Obviamente eso que tú dices, lo último, lo de la oración,
de muertito, que solo te dejes llevar, ¿no? De esa dijiste al último, ¿verdad? Ah, La última. La verdad, yo creo muy difícil poder llegar algún día a eso, Angie, muy difícil, pero desde luego que lo trabajaré, pero sí lo veo muy difícil. sí. No Lo que sé les por qué. decía, ese tipo de oración no es una oración que uno va a buscar y va a hacer, sino que Dios te mete en esa oración. O sea, ya esa es una que Él da y pues, a quien quiera, ¿verdad? Lo importante es encontrar cómo yo me uno a Dios, en qué momento del día es donde mejor rezo y de qué manera. Y lo importante es eso, que tú te vayas uniendo a Dios, que lo vayas conociendo más a Jesús. O sea, tenemos un ejemplo enorme en Jesucristo, es nuestro modelo, ¿no? Dejando que el Espíritu Santo actúe cada vez más en mí y sí, dejando que él me guíe, ¿no? Al inicio les decía, es una alianza. Yo en mi oración voy aprendiendo de él, voy escuchando qué quiere él y después yo doy una respuesta. A mí me ayuda mucho también este esquema, es como veo, ¿no? En mi intelecto veo qué me pide, veo qué quiere, luego en mi corazón acojo eso que me enseña, eso que me pide, eso que yo veo en él, eso que yo siento que, no sé, necesito cambiar, acojo y ahí transformo, ¿no? Como que me uno a lo que él me está pidiendo. Entonces, eso es lo importante. Por eso yo les digo, lo importante es estar dentro del agua. ¿De qué manera? Da un poco lo mismo, pero que estés dentro del agua y pues bien mojadita, ¿no? Bien unida a Dios. Muchas gracias, Angie. Nos has dado muchísima luz, no te imaginas cuánta. Dios te bendiga. Muchas gracias. Muy bien, no sé si alguien más tenga alguna duda. Angie, de veras, muchísimas gracias. Esperamos que te vaya muy bien allá en Tierra Santa. ¿Cuándo te vas a ir? Pues todavía no sé. Ahorita estoy en Monterrey. Me vine para acá porque estamos trabajando justo en la peregrinación de Magdala y pues vamos a estar aquí en el centro de acompañamiento. Y pues a ver, ya se supone que ayer abrieron la frontera, o sea, México salió de país rojo. Todavía no se pueden hacer peregrinaciones, pero porque hay que hacer cuarentena y no sé qué. Entonces voy a empezar ya a tramitar mi visa y pues a ver cuándo me la dan. Así que a lo mejor en noviembre, no sé. Ay, que Dios te bendiga. A mí lo que te quería comentar sobre la oración, a mí me pasa, no siempre, pero casi siempre. Empiezo a rezar con Dios Padre y inmediatamente está ya ahí, o sea, mezclo Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Todo el tiempo estoy rezando, pero de repente empiezo, Padre, gracias por todo lo que me has dado, gracias porque todo es bendición, todo es gratuidad, y Señor Jesús, y tu redención, y Espíritu Santo, o sea, como que siempre estoy mezclando, y por supuesto la Santísima Virgen, ¿no? Pero se me hace difícil separarlos, o sea, pero está muy bien porque es un solo Dios y tres personas diferentes y la Santísima Trinidad es uno mismo y no pasa nada a mezclarlos, está perfecto. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Angie, solo también, quiero perdón, aclarar. yo una Quiero cosa una más. última aclaración. Ah, sí. La oración con Dios, para mí, o sea, es para mí, dime si es correcto, es una. Uh-huh. Y la oración con la Virgen es muy aparte. ¿Es correcto? Sí, o sea, lo que hace la oración con la Virgen siempre te lleva a Dios. Entonces es con María y a lo mejor a veces también como mujeres a veces tenemos un trato diferente con ella y la Virgen no es Dios, ¿no? Normalmente la Virgen nos lleva a Dios y simplemente les mencioné, pero ahora les digo un poquito más del rosario. Yo les decía, el rosario es una oración contemplativa. ¿Por qué? Porque el rosario es contemplar los misterios de Jesús, cada misterio que vamos rezando, con los ojos de María. Entonces, rezar con ella, pero ella siempre te lleva a Jesús. Entonces, sí, son diferentes. Con Dios es directo con Dios y con la Virgen es con ella como mediadora siempre, ¿no? Exacto. Gracias, Angie. No ando mal.
Y les iba a decir, si de repente a ustedes les cuesta, ¿no? Que es que no se me ocurre así como que consideración 1, consideración 2 o ideas, o que me dice, hay muchos libros de oración que se pueden ayudar con los libros, hay también muchas, mandan meditaciones por escrito, eso les puede dar una ayudadita y ustedes ya de ahí, pues ya siguen. ¿Ya? Perfecto. Es lo que me ha pasado con la oración. Yo la oración leída no logro concentrarme. Entonces, en ese momento, cuando empiezo a leer, como que me vuelvo un poco floja a las oraciones leídas. Me es más fácil conversar, infusa. Hay un momento en que no sé qué hago, no pienso, no nada, nada más estoy y la oración no la entiendo. O sea, la entiendo, pero no, como que no me llega. Entonces, prefiero estar en silencio y me siento bien, aunque pues está muy bien. Sí me atormenta el no poder leer todas las oraciones, pero me he vuelto, no, yo me lo considero como un momento de confort por no leer, no lo sé, pero siento que esas me distraen mucho. Prefiero ser yo y lo que diga, lo que salga de mi corazón. Sí, no. Está muy bien, está muy bien. La oración es estar con quien sabemos que nos ama, ¿no? Es estar con Cristo, mirarlo, amarlo. Está muy bien. Así. Gracias por todo, Gracias, Angie. De nada. Dios te bendiga. Bueno, Dios pues bendiga. vamos a dar gracias y a pedirle pues al Espíritu Santo que nos regale a cada una el don de la oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, te pido que infundas tu don de oración, que unas a estas señoras, a cada una, cada vez más con Jesucristo, con la Santísima Trinidad, con María, para que sean corazones orantes y que cada día se transformen más en ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Un beso.